En este vídeo vamos a hablar sobre el polinomio de Taylor para una función. Dado un polinomio de grado n, vamos a empezar hablando primero por polinomios, va a ser el polinomio p de x a su n por x elevado a n más a su n menos 1 por x elevado a menos 1 más puntos suspensivos a su 1x más a su 0. Y un punto a perteneciente a R, pues podemos decir que hay constantes que son b sub 0, b sub 1, b sub n, de tal forma que el polinomio lo podemos reescribir de la siguiente forma. P de x va a ser sumatorio de k igual 0 hasta n de b sub k por x menos a elevado a k. Es decir, lo puedo escribir como b sub n por x menos a elevado a n más b sub n menos 1 por x menos a elevado a n menos 1 más puntos suspensivos más b sub 1 por x menos a más b sub 0. Es decir, lo puedo reescribir de forma que en vez de tener la variable x, lo que tiene es x menos a. Son potencias de x menos a en vez de potencias de x. Y esto se puede hacer para cada valor de a perteneciente a R. En el libro de teoría existe una demostración de la cual he tomado la última parte, que está aquí oculta, y es la siguiente. Lo alargamos como Dios manda y lo vemos. Bien, esta es la última parte de la demostración. En esta última parte de la demostración vemos lo siguiente. Si nos fijamos en cada uno de los coeficientes, observamos que cada b sub k, cada uno de estos es la derivada késima en el punto a partido de k factorial. Para todo k perteneciente a 0,1 hasta n. ¿Por qué? Porque a partir de la derivada n, pues todas van a ser 0. Recordad que el polinomio va a ir perdiendo grados. Al ir derivando, va a ir perdiendo grados. Y cuando derive una vez más que el grado, pues ya tengo una derivada nula. Por tanto, los coeficientes van a ser nulos a partir de ahí, ya que dependen de la derivada. Entonces, simplemente derivando aquí formalmente desde aquí y esto, pues y sustituyendo en a, pues vamos viendo que nos van quedando los coeficientes multiplicados por la sucesión de exponentes, que son los factoriales. Y despejando el b sub k, pues tengo que es la derivada késima partido por k factorial. Esto significa que el polinomio, en vez de escribir las b's escribiendo esto, lo puedo reescribir como p de a, que va a ser lo que valga b sub 0. Si sustituyo aquí por a, todos estos se hacen todos ceros, menos este, entonces b sub 0 es p de a. Y así se hace sucesivamente. Derivo, sustituyo. Y obtengo el siguiente. Derivo, sustituyo. Tengo el b sub 2. Derivo, sustituyo. Tengo b sub 3. Así hasta derivar n veces, que obtendré la relación entre el valor de la derivada enésima y b sub n, que es pues este que tenemos aquí, obviamente. Pues el polinomio se puede reescribir en esta forma. P de a más p' de a por x menos a más p segunda de a partido 2 factorial por x menos a al cuadrado más puntos suspensivos pn de a partido por n factorial por x menos a elevado a n. Es decir, p de a más pues la suma de todos esos coeficientes por las derivadas que les corresponden. Esto se puede hacer para cualquier polinomio y nos permite reescribir el polinomio y centrarlo en cualquier valor que queramos, cualquier valor a perteneciente a R. Y como podéis ver, llega un momento en que la sucesión se acaba, es decir, llega un momento en que al pasar del grado del polinomio todo se hace 0, entonces ya no hay más coeficientes, ya no hay más términos. No hay más términos de esta forma, es decir, me quedo en el grado n. La idea que surge aquí es, ¿y si esto se lo hago a una función cualquiera? Es decir, en vez de un polinomio, se lo intento hacer a cualquier función. Es decir, construyo esto para cualquier función. Pues aquí surgen un montón de interrogantes. ¿Llegaré hasta el final? ¿Tendré un grado definitivo? ¿Separará? ¿No separará? ¿Servirá para reemplazar la función? Pues todo esto lo resuelve el polinomio de Taylor para una función, que es de lo que vamos a hablar aquí. Dado una función f de R en R y un punto x a perteneciente a su dominio, se llama polinomio de Taylor de grado n de la función f en el punto x igual a a y se denota por Pn, la n es el grado, f la función y a el punto donde se hace, a la expresión polinomio de grado n de la función f en el punto a para la variable x. Entonces, ¿cómo se interpretaría? Es f de a más f' de a por x menos a, más f segunda de a partido 2 factorial por x menos a al cuadrado, más puntos suspensivos más fn de a partido de n factorial por x menos a elevado a n. Como veis, lo que hemos hecho es lo que habíamos hecho para polinomio, trasladar las funciones. ¿Qué ocurre? Pues que mi función no tiene por qué acabarse en la derivada enésima. Puede tener derivada n más 1, n más 2, n más 3. Entonces, por eso decimos que es el polinomio de grado n. O sea, cortamos en la derivada n.
y a partir de ahí pues habrá una parte que estoy omitiendo, que es lo que tendremos que medir el error que se está omitiendo ahí, y habrá otra parte que es la que utilizo que me permitirá aproximar la función por un polinomio. Entonces el teorema de Taylor nos dice lo siguiente: dada una función f de x derivable n veces en x igual a a y sea Pn de f a x, su polinomio de Taylor de orden n en x igual a a. Entonces, el límite cuando x tiende a de f de x menos el polinomio partido por x menos a elevado a n es igual a 0. Esto, si recordamos, son infinitésimos. Esto quiere decir que cuando me acerco hacia el punto A, el polinomio de Taylor aproxima bastante bien a la función en x igual a a. Si reemplazamos la función por su polinomio de Taylor, estamos cambiando una cosa por otra. Entonces se puede producir un cierto error si el polinomio no aproxima completamente a la función, que es lo que vamos a definir aquí. Dada una función f y su polinomio de Taylor en el punto A de grado n, pues se llama resto de orden n de f en x igual a a al Rn de f a en x, pues simplemente restar f de x menos el polinomio. Entonces, esto me medirá el error que yo estoy cometiendo al aproximar la función por el polinomio de Taylor. Pues el resto de orden n, que es lo que aparece aquí en el teorema, es un infinitésimo de orden superior a x menos a elevado a n. Es lo que se deduce aquí y os he dicho anteriormente. ¿Cómo se mide el error? ¿Cómo se cuantifica el resto? Pues existen múltiples formas y la más utilizada es la que tenemos aquí. El teorema de 1.15.3 dice: dada una función f y su polinomio de Taylor de grado n en x igual a a, el resto de Taylor de orden n de f en a en x igual a viene dado por la fórmula: el resto enésimo de f a en x es la derivada de orden n más 1 en un punto psi partido de n más 1 factorial y por x menos a elevado a n más 1. Es decir, es como si cogiera el siguiente término de la sucesión de derivadas, o de la sucesión de coeficientes del polinomio de Taylor, y cuantificara. ¿Qué es este valor psi? Pues ese valor psi es un número que va a estar entre el valor de a y el valor que sustituya yo aquí de x. Es decir, si la a vale 1 y la x vale 1,5, pues va a ser un punto entre 1 y 1,5. Si la a vale 1 y la x vale 0,8, pues va a ser un número entre 0,8 y 1. Por eso se ponen las dos expresiones, porque puede ser que sea ax si la x es mayor que a o xa si la x es mayor que a. Entonces lo que tenemos que hacer es cuantificar el valor de la derivada en el intervalo que delimitan a y x. Vamos a ver un ejemplo, que va a ser este, de cómo se calcula el polinomio de Taylor y cómo se calcula una aproximación y acotamos el error cometido. Tenemos la función f de x, x por elevado a x más tangente de x. Tenemos que hallar el polinomio de Taylor, o de Maclaurin en este caso, de orden 3. El polinomio de Maclaurin no es ni más ni menos que el polinomio de Taylor en el punto 0, en el origen de coordenadas. Por tanto, cuando yo diga Maclaurin, sé que es Taylor en x igual a 0. Bien, pues vamos con el apartado A. Lo primero que tenemos que hacer es calcular f de 0, f' de 0, f segunda de 0 y f tercera de 0. Y la cuarta derivada también la vamos a hacer porque tenemos que acotar el error. Entonces, lo que hacemos es, bueno, f de x será x por e elevado a x más tangente de x. De aquí sustituimos f de 0 y f de 0 sale pues 0 por e elevado a 0 más la tangente de 0. Y esto da 0. Vamos con la derivada. f' de x, pues lo derivo con producto, la derivada de x es 1 por e elevado a x más x por e elevado a x nuevamente. Y la derivada de la tangente, 1 más tangente cuadrado de x. De aquí hacemos f' de 0 y será e elevado a 0 más 0 por e elevado a 0 más 1 más tangente cuadrado de 0. Esto, pues como podéis ver, esto es 0, esto es 0 y me queda e elevado a 0 que es 1 más 1, 2. f segunda de x, pues derivo lo que ya tengo, es la derivada de elevado a x, e elevado a x, más la derivada de esto, pues sería 1 por e elevado a x, más x por e elevado a x, y más
La tangente, ¿cómo derivamos la tangente? Pues la derivada de 1 es 0 y esto sería 2 por la tangente de x y ahora tengo que derivar la tangente, pues 1 más tangente cuadrada de x. De aquí, f segunda de 0, pues lo vamos a hacer ya directamente, es 1 y 1, 2, esto es 0 y como la tangente es 0, esto también es 0, por tanto me queda también 2. F segunda de 0 es 2. Vamos con la tercera derivada, a partir de la tercera ya en vez de comillas ponemos el 3 y aquí pues la derivada de elevado a x elevado a x, la derivada de elevado a x elevado a x, la derivada de esto pues sabemos que es e elevado a x más x por e elevado a x y ahora tenemos que derivar esto, pues lo derivamos como un producto, sería 2 por derivada tangente de x, pues 1 más tangente cuadrado de x y por 1 más tangente cuadrado de x pues será 2 veces que es al cuadrado más 2 tangente de x por, y ahora la derivada de esto sería 2 tangente de x y por 1 más tangente cuadrado de x. No lo simplificamos y calculamos su valor. Entonces aquí sería 1 más 1 más 1 más 0, esto sería 1 por 2, 2 y esto es 0. Por tanto tenemos 3 y 2, 5. La derivada tercera vale 5. Y como vamos a tener que cuantificar el error, vamos a calcular la derivada cuarta. Pues el error nos dice que tenemos que utilizar la derivada cuarta. Esto ahora lo vamos a simplificar y tenemos e elevado a x que multiplica 3 más x más, y ahora esto lo vamos a poner como 2 por 1 más tangente cuadrado de x al cuadrado más 4 tangente cuadrado de x por 1 más tangente cuadrado de x. Esto se podría agrupar también un poquito, de hecho lo vamos a hacer y puede ser que nos simplifique la derivada. E elevado a x por 3 más x más 1 más tangente cuadrado de x que multiplica a 2 más 4 por aquí y después aquí 6 tangente cuadrado de x. Bueno, pues ahora volvemos a derivar, hacemos la derivada cuarta, que la vamos a necesitar para el error. O sea, derivada de elevado a x, pues ya, elevado a x por 3 más x más elevado a x1 por e elevado a x más 2 tangente de x por 1 más tangente cuadrado de x por 2 más 6 tangente cuadrado de x más 1 más tangente cuadrado de x por la derivada de esto, que serían por 12 tangente de x y por 1 más tangente cuadrado de x. Lo agrupamos todo lo que podemos y tenemos que esto es e elevado a x por 4 más x más, y aquí sacando factor común, el 1 más tangente cuadrado de x, pues esto va a multiplicar a 4 tangente de x más 12 tangente cubo de x y más, multiplico esto por esto, 12 tangente de x y más 12 tangente cubo de x. Lo agrupamos todo y esto es e elevado a x por 4 más x más 1 más tangente cuadrado de x que multiplica 4 tangentes más 12 son 16 tangentes de x más 24 tangente cubo de x. Y así la tenemos un poquito más reducida para cuando tengamos que acotar el error. Vale, pues vamos a escribir el polinomio de Taylor. Como tenemos las derivadas, las vamos a remarcar para no perderlas de vista. F de 0, F' de 0, F segunda de 0 y F tercera de 0. Y la cuarta derivada también la sombré un poquito para tenerla a la vista. Entonces, en el apartado A vamos a utilizar el polinomio de Taylor. P3 de F0 en X es F de 0,
0 más f' de 0, 2 por x menos 0. Esto con poner x sería suficiente, pero bueno, lo ponemos de primeras. Más derivada segunda, 2 partido 2 factorial por x menos 0 al cuadrado. Y más 5 partido de 3 factorial por x menos 3 elevado al cubo. Este será el polinomio de x menos 0, perdón, x menos 0 al cubo. Y esto, arreglándolo un poquito, pues llegamos a que sería 2x más x cuadrado más 5 partido de 6x al cubo. Este sería el polinomio de Taylor de grado 3, que tenemos que utilizar en el apartado B para aproximar f de 0,01. Pues f de 0,01 se aproxima así. Entonces sería P3 de F0, 0,01. Y esto sería hacer 2 por 0,01 más 0,01 al cuadrado más 5 sextos por 0,01 al cubo. Y esto lo hacemos con la calculadora y ponemos el resultado. Esto sale 0,0201 0083 periodo. Vamos ahora a acotar el error en el apartado C. El resto tercero para la función f en el punto 0 para x, si os acordáis, era la derivada de orden superior, en este caso sería cuarta, en un punto sí, partido 4 factorial, y por x menos 0 elevado a 4, donde el valor sí pertenece a 0, 0,01, es decir, a ese intervalo entre 0 y 0,01. La derivada cuarta la tenemos por aquí, es esta, pues esta función f cuarta de x, la voy a copiar aquí, es e elevado a x por 4 más x más 1 más tangente cuadrado de x por 16 tangente de x más 24 tangente al cubo de x. Aquí lo que tenemos que hacer es ver el valor máximo de esta función en este intervalo. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Pues porque obviamente el valor sí que hace esta igualdad yo no lo voy a poder encontrar. Entonces lo que vamos a hacer es acotar con algo que es más grande y vamos a cuantificar el error, vamos a decir, el error es más pequeño que esto. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues el error lo vamos a hacer de la siguiente forma. Siempre vamos a echar mano de las herramientas que conocemos. En este caso, la función elevado a x es una función creciente. Si yo la multiplico por 4 más x, esto va a seguir creciendo porque estoy multiplicando por algo positivo. Y más en este intervalo que son casos positivos. Aquí me va a pasar lo mismo. La tangente sé que es una función creciente, hacia así hacia arriba. Entonces, si la elevo al cuadrado también va a ser creciente. Estos tangentes, todo es creciente. Por tanto, todo parece indicar que en el intervalo de 0 a 0,1 esta función va a ser creciente. Por tanto, ¿qué tengo que sustituir? ¿Por 0 o por 0,01? Pues por 0,01. Por tanto, vamos a hacerlo así. En valor absoluto, el resto tercero de la función f en 0 para 0,01, es decir, cuando en el polinomio sustituyo por 0,01, va a ser menor o igual que la derivada cuarta en el punto 0,01, porque hemos visto que era creciente, partido 4 factorial y por 0,01 elevado a la cuarta. Como veis, lo que hemos hecho ha sido sustituir. Y esto me va a proporcionar una cota del error. Es decir, yo sé que el error va a ser más pequeño que esta cantidad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Es cuantificar esto, sustituyendo aquí en esta expresión, y sustituir por cada una de las cosas. Entonces, esto va a dar igual, pues 4 factorial es 4 por 3 por 2 por 1, 24. Y 0,01 a la cuarta, pues lo cuantificaremos después con la calculadora. Vamos a cuantificar cuánto vale la derivada cuarta en 0,01 y lo colocamos ahí. Pues cogemos nuestra calculadora y sustituimos. Y resulta que este valor es aproximadamente 4,21034651. Y ahora esto, sustituyéndolo en la calculadora, pues multiplico, como tengo ese valor en la calculadora, pues multiplico por
0,01 elevado a la cuarta y divido por 24. Y resulta que esto me sale del orden de 1,75 por 10 elevado a menos 9. Es decir, 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 7, 5. Vamos, que estamos aproximando con todas estas cifras decimales prácticamente exactas. Por tanto, la aproximación es una aproximación muy buena y la cuota del error es excelente. Aquí en este apartado, y antes de parar el vídeo, lo que sí os voy a llamar la atención es de lo siguiente. No podemos llegar y cuando yo tenga calculado el valor, cogerme la calculadora, sustituir y restar estos dos valores. ¿Por qué? Porque la calculadora también hace aproximaciones. La calculadora no utiliza la función, la calculadora utiliza un polinomio de Taylor para realizar los cálculos. Y entonces lo que vamos a restar es una aproximación que hemos hecho nosotros de una aproximación que hace la calculadora. Por tanto, lo que tenemos que hacer es acotar el error de esta manera. Aunque, claro, cuando yo hago la cuantificación de la derivada cuarta, estoy usando la calculadora y también son aproximaciones, pero es más correcto hacerlo así.